Si les parece bien, vamos dándole entrada. Ya está nuestra queridísima mesa política. Eureka, Eureka. Sí está Héctor Javier Sánchez. Qué bueno, vaya. Yo dije, no, pues a ver ahora con qué nos sale Héctor Javier. No, no puedo porque estoy acá en las montañas del sureste mexicano, etcétera, etcétera. Buenos días, Héctor Javier, ¿Qué tal? Violeta, Buenos días. Buenos Jesús, días a buenos todos. días. Todos. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo también Buenos te quiero, días, buenos días, Ernesto. buenos días. Yo también te quiero, ¿eh? Buenos días, buenos días. ¿Qué Yo no tal? digo nada. Qué bueno que están todos. Gracias. Sí. Bienvenidos. Pero el viernes no estuvieron, ¿eh? El viernes que estaba yo en México no estuvo más que Jesús. Sí, oye. Nos dejaron Ya solos, tristes y abandonados. no digamos nada, no digamos nada, Héctor. Ya sabemos de dónde sopla el viento. Ya no digamos nada. No, no, no. Pero Héctor, tú ni tienes nada que decir al respecto. Ni digas. Bueno, caballeros, si mi querida Violeta, si les parece bien, vamos entrando en materia. Iniciaría contigo, Violeta, la doctora economista que tenemos acá, que tiene que ver precisamente con el anuncio de la inflación en los Estados Unidos que se incrementó y llegó a 9.1. Y evidentemente, pues eso genera las alertas, incluso también el Banco Mundial ya ha emitido ahí, pues, alertas de una recesión que se puede avecinar, una recesión mundial y los coletazos que da el hecho de que en los Estados Unidos pues haya una inflación del 9.1%. En este incremento, los impactos que puede tener México y los impactos en el mundo de esta inflación. ¿Qué decir al respecto, Violeta? Bueno, primero buenos días y le digo a la mesa, notan como dice Ernesto, se burla la doctora. Entonces, es burla, ¿verdad? Pero bueno, No. muchas gracias, No Ernesto. pierdas el tiempo aclarando las burlas de Ernesto, Violeta. Sí, No también vale como la pena. dice Alberto, todos te queremos mucho. Muchas gracias. Chale. Es un Bueno, complot, es un Ernesto. complot. Bueno, pues este tema de la inflación que hoy se toca en la mañanera, ¿no? Incluso dice López Obrador, esto afecta a los más pobres, dejan de comer o comen menos, los que tienen menos ingresos, pues es un problema grave, gravísimo y que va creciendo, no se detiene. No sabemos cuándo va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania y hay otras presiones también por parte del COVID. Por ejemplo, China ha decidido también regresar y cerrar algunas partes de su nación y hay presiones en el mundo que están ocasionando que esto no se detenga y que vaya a la alza. La inflación, incluso pues varios diarios, el Fondo Monetario Internacional también, el Banco Mundial hablan de que viene una pesadilla, un horizonte negro, viene una situación más dura, dicen ellos, para el año 2023. Y bueno, volvemos a insistir, esto a quien afecta, pues es a los que tienen menos ingresos a nivel pues local y estamos pensando mucho en México, pero también pensemos en todo el mundo, ¿no? En el mundo, por ejemplo, pues hay más de 800 millones de personas que todos los días se van con hambre a la cama, que padecen una situación muy grave. En América Latina, 209 millones de personas viven también en una condición de una pobreza muy fuerte. Y bueno, pues en México, qué decir, ¿no? Estos casi 60 millones que viven en una condición pues también algunos extrema, 10 de ellos en una pobreza extrema. Y es ahí donde esto afecta, ¿no? Donde esto va a afectar, claro, si uno le pregunta a las clases medias y altas, pues, no les afecta, ¿no? Pero esto tiene, por eso el horizonte y la pesadilla que se avecina, pues es para estos sectores, para todos, pero más para estos sectores, como muy bien lo decía el presidente, y verlo, ¿no? En este contexto que ya hemos estado comentando, que es una cuestión mundial, no es una cuestión de México, es una situación que se vive en el mundo y que incluso, por ejemplo, países como España tienen una inflación pues más alta que México y que otros países de América Latina y que incluso bueno, por ejemplo, España tiene 10%, Reino Unido 9%, Estados Unidos también 9.1%, Bélgica 9.7%.
Y bueno, naciones como México pues tiene este 7.99%, casi el 8%, y otras naciones también en el mundo que están viviendo cuestiones de el incremento de los precios de una manera pues acelerada, y esto pues parece que no se va a detener. Ahora, el gran problema, y con eso concluiría en esta primera intervención, es esto que vimos ayer en varios diarios a nivel nacional y mundial, de la inflación en Estados Unidos, ¿no? Una inflación que no se veía desde hace más de 40 años, esta inflación que ha llegado a 9.1%, y que eso bueno, que también se liga a un tema que fue a abordar el presidente allá, que es la subida del precio de la gasolina en Estados Unidos, que está muy ligada al proceso inflacionario que vive esta nación norteamericana, y una situación muy grave que estamos también por vivir, que no nada más es la inflación, sino es el estancamiento. Sabemos que una vez que esta inflación no se detiene, lo que va a hacer directamente en unos cuantos días la Reserva Federal nuevamente va a ser subir la tasa de interés, y esto pues va a generar que el resto de las economías en el mundo, o una parte importante de ellas también, vuelva a subir su tasa de interés. Y con esto viene otra vez, por eso ayer hubo un recorte del proyecto que hacen estos organismos internacionales del crecimiento mundial, viene una desaceleración importante de la producción, y con esto hemos dicho, pues se contrata menos personas, hay menos empleo, menos salario, menos dinero en circulación, que es lo que quieren, y con esto, bueno, bajar los precios. Y pues eso aumenta pues la situación de pobreza, ¿no? No solamente de estos datos que estaba comentando, sino de la gente que tiene empleo y que, bueno, se recortan los empleos, se contratan menos o se les baja el sueldo. Y ese es, ahí está, radica el peligro y el horizonte negro que señalan varios organismos internacionales, que parece cada día que es, pues, menos probable, más bien más probable que lo vivamos y menos probable que lo evitemos. Con eso iniciaría, Ernesto y compañeros. Uno de los temas que más se discute en torno al impacto de la inflación en todos los países, México no es la excepción, Héctor Javier, se concentra en las clases urbanas, clases medias, pero pocas veces se mira el impacto profundo que hay en comunidades rurales y particularmente indígenas. En 2019 se registró un hecho que me pareció a mí muy importante, que se perdió en el debate politiquero. Hubo una pequeña mejoría en los niveles en los deciles más pobres del país, en la capacidad de compra y de consumo de las familias, y en ese momento se atribuyó a el impacto que empezaban a tener los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador. Llegó la pandemia y aquello ya se fue. No sabemos cuál es el impacto que ha tenido la recesión por la pandemia en comunidades indígenas y rurales de todo el país. Con base en tu experiencia, tú que trabajas justamente en esas regiones, Héctor Javier, ¿cómo miras este problema macro, trasladándolo a este nivel tan pequeño como puede ser una zona, no sé, en Chiapas, por ejemplo, o en Oaxaca o en otros lugares? ¿Cómo ves tú este tema? Pues muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Recordemos que nuestro país es además de ser un receptor de migrantes y de tránsito, también es un país exportador de personas, ¿no? Y obviamente el campo, que históricamente ha sido muy abandonado, pues con estas condiciones socioeconómicas, pues peor, ¿no? Porque obviamente, pues de lo que ya comentaba Violeta, pues ha habido un aumento de los insumos, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con, pues, los fertilizantes y todo eso, que es donde más se han visto afectadas las cadenas de distribución, pues sí se han hecho que se prendan aún más todavía las alarmas, lo que puede llevar a mayores niveles de inseguridad. Por supuesto, no solo inseguridad en términos físicos, sino también inseguridad alimentaria, inseguridad en otros terrenos, ¿no? Me resulta muy preocupante, por ejemplo, el informe que acaba de dar el Banco Mundial de las perspectivas económicas mundiales, en donde pues ya hay la famosa palabrita de estanflación, que se refiere al menor crecimiento económico con el alza de precios y con el aumento de desempleos, pues puede pegar muchísimo, porque recordemos que hay personas ya en las áreas rurales que ya no necesariamente quieren estar en el campo, ¿no? Hay hijos de campesinos que ya ven su futuro no siendo campesinos como tal, sino yéndose a las áreas urbanas o semiurbanas, y ahí sí pues hay falta de empleo,
pues ya podemos ver las consecuencias, ¿no? Violeta comentaba ahorita el crecimiento que se tuvo en 2021, que fue el estimado en 4.1, perdón, en 5.7, y que se estimaba para ese 2022 en 4.1, pero que en realidad fue de 2.9. Entonces, nada más habría que ver, ¿no? Prácticamente fue de la mitad lo que hubo de crecimiento, con todas las consecuencias que esto implica, ¿no? Y estamos hablando de una, pues, les decía yo, el aumento de insumos, de la interrupción de cadenas de suministros, el aumento de productos básicos, la mayor inseguridad alimentaria, las restricciones financieras, y obviamente la gente que no tiene dinero y que se empieza a endeudar para conseguir créditos, pues con estas alzas de interés va a ser un círculo vicioso que se van a ir endeudando cada vez más y va a ser muy difícil de romper. Entonces, pues podríamos esperar más desempleo, mayores movimientos migratorios, a los cuales podríamos sumar otra serie de factores, como ya les mencionaba, la inseguridad. Entonces, no luce nada bien esta situación que tenemos aquí en México, y eso habría que agregarle, bueno, las políticas restrictivas migratorias en Estados Unidos y, por supuesto, la presión geopolítica que se tiene en el país del norte con sus niveles de inflación muy altos y las próximas elecciones que se van a tener allá en noviembre, en donde se percibe que va a ganar el Partido Republicano, que ya sabemos que tienen políticas muy racistas y muy antiinmigrantes. Entonces, no luce nada bien el panorama. Gracias, mi querido doctor Javier. Jesús Escobar, pues vaya que se siguen prendiendo las alertas precisamente por esta condición inflacionaria en Estados Unidos y en el mundo entero. De hecho, Argentina, pues también se presentaron las cifras, 64% del índice inflacionario en Argentina. Es una barbaridad. ¿Cuál es desde tu punto de vista? Porque esto lo vamos a conectar también a propósito de este otro tema que tenemos del encuentro bilateral de México con los Estados Unidos y las propuestas que también hubo por parte de México. ¿Cuál es tu valoración? Aquí me quedo pensando también en la clase media, lo que se entiende como clase media, que es uno de los sectores que dicen pues son los que más están resintiendo en el sentido de que están en una condición que antes no tenían. ¿Cuál es tu valoración al respecto, Jesús? Que de entrada, lamentablemente, lo que pasa en Estados Unidos, por supuesto, va a repercutir en nuestro país. Eso es un hecho y prácticamente en todo el mundo. No coincido mucho con Héctor en el sentido de que, no sé si a lo mejor te entendí mal, mi querido Héctor, pero de verdad que los demócratas o republicanos son exactamente lo mismo. Es decir, los demócratas siempre tienen esta postura de cool y más amables y sonríen mucho, pero han sido los más brutales en contra de los migrantes, empezando por Clinton, siguiendo por Barack, incluso superando en cifras y datos a Walker Bush o al propio Donald Trump. O sea, Donald Trump hizo todo un drama por el tema del muro, pero Biden, con las políticas que ha llevado a cabo y las acciones que ha llevado a cabo, caray, o sea, no le pide absolutamente nada. A mí en el caso concreto de Estados Unidos, lo que me preocupa precisamente es su debilidad financiera. Siempre da esta imagen de fortaleza económica hacia el mundo, pero hace unos días, y Violeta lo sabrá mejor que yo, se dieron a conocer cifras verdaderamente espeluznantes del crecimiento de la pobreza en Estados Unidos, del crecimiento de la desigualdad en Estados Unidos, de cómo Estados Unidos se ha empezado ya a meter en un abismo que difícilmente va a poder salir sin tomar medidas radicales, que ya sabemos perfectamente cuáles son por parte de Washington, ¿no? Y ese tipo de detalles en la Unión Americana, que presume ser la mayor potencia en todos los sentidos, pues va a tener desde mi óptica, ¿no?, una repercusión muy fuerte. ¿Cuál es el impacto que va a tener para nuestro país? De una recesión no se va a salvar nadie, absolutamente nadie. Y sobre todo porque estamos hablando de una crisis que, y ustedes, y me corregirá por favor Violeta en un momento dado, pero una crisis que se viene gestando desde la década de los 70, si hacemos historia. O sea, estamos hablando de la economía de los países industrializados, ¿no? Y ya desde, ¿qué les gusta? Ahora que ya murió Luis Echeverría, desde el 74, 73, por ahí, ¿no?, que estaban en crisis, altas tasas de inflación, fuerte desempleo, caída del producto, caída de la inversión, aumentos del déficit fiscal, desequilibrios en el balance de pagos. Todo esto era parte de lo que se manifestaba ya desde la década de los 70 en estos siete países más industrializados del mundo, y que eran las principales manifestaciones de una crisis que no había tenido precedente si no nos remontamos hasta los años
años 30. Es decir, el mundo está arrastrando una crisis económica desde hace muchísimo tiempo. En el 2008 se presentó también un golpe financiero muy fuerte que fue rescatado el mundo por el dinero del narcotráfico, por el dinero del crimen organizado, por el dinero de las guerras. Y hay un buen número de indicios que permiten pensar que esa crisis de principios de los 70 se estaba gestando, insisto, desde varios años antes. Por lo tanto, es algo similar, siento, y vuelvo a lo mismo, ustedes que son los expertos me corregirán, es algo similar a lo que se está viviendo ahora. Es una crisis que se viene gestando desde hace mucho tiempo, que ha sido agravada, que ha sido impulsada precisamente por las mismas políticas que llevan a cabo los oligarcas, que llevan a cabo aquellos que aún con unas crisis tan contundentes no se ven afectados o sus afectaciones no son tan grandes como sí las va a padecer la clase media o ya las está padeciendo la clase media con el desempleo, con malos salarios, con falta de prestaciones sociales, con créditos, como bien decía Héctor, créditos totalmente impagables, porque ante la falta de liquidez, ante la falta de un salario digno, ante la falta de oportunidades, pues comienzas a endeudarte. Eso en un sector de la población. Hay otro sector que si no comía 2 veces a la semana, a lo mejor ahora ya no va a comer 4, por ejemplo, pero los de arriba, la clase alta, la clase que supuestamente es la responsable de lograr una estabilidad financiera con sus políticas macroeconómicas que durante muchísimos años, partiendo sobre todo de los finales de los 80 a la fecha, nos vendieron como la receta perfecta que iba a generar estabilidad, que iba a generar desarrollo, que iba a generar un mundo mucho mejor, pues esa clase alta, esa macroeconomía, en realidad, digamos, voy a citar un término del presidente López Obrador, esos machuchones no se ven afectados. Vamos a ver, por supuesto, qué pasa con el precio del petróleo. Se da a conocer la refinería de Dos Bocas. Hay voces que empezaban a comentar, gracias al precio del petróleo, tarde o temprano Dos Bocas saldrá gratis, pero la realidad es que va a impactar también el precio del petróleo. Entonces, estamos en una nueva fase recesiva, ¿no? Que algunos consideran, y aquí yo me voy completamente con el análisis de Violeta, que algunos consideran más aguda que la anterior, pero que a final de cuentas sigue siendo el mismo hilo, ¿no? El mismo hilo del relato, sigue siendo la misma historia, siguen siendo los indicios de una crisis petrolera, siguen siendo los indicios de un problema de asimetría, siguen siendo los indicios de guerra, ahora con lo que pasa en Ucrania, y por supuesto, la crisis del COVID-19, que algunos dicen era imprevista para el mundo. A ver, sí, pero era predecible. No olvidemos que varios expertos médicos lo dijeron, tarde o temprano se va a presentar una pandemia. ¿Y en qué momento la pandemia vulnera como vulneró al mundo y dañó como dañó al mundo? Pues por la fragilidad económica mundial, por una fragilidad económica que no había terminado de salir de la crisis del 2007-2008 y que lejos de garantizar estados de bienestar con un sector público sólido, con economías que realmente permitieran enfrentar en un momento dado con políticas públicas capaces una pandemia de esta naturaleza, pues fueron desvalijando sectores de salud en todo el mundo. ¿En beneficio de quién? Otra vez de una macroeconomía. Fueron desvalijando industrias, fueron desvalijando sistemas, fueron profundizando cuestiones como, por ejemplo, la alimentación, la distribución de alimentos para beneficio de unos cuantos, fueron detonando, más bien dicho, explotando lo que es el desarrollo social de las clases menos privilegiadas. Y todo eso nos agarró la pandemia, ¿cierto? Mucha gente nos podrá decir, la pandemia, oye, no se puede prevenir, ¿no? Como tal, pero la pandemia nos pegó más fuerte por el modelo económico que tenemos en el planeta. Nos hundió más por ese lado. Si hubiéramos tenido un modelo económico, o al menos gobiernos, insisto, que sean estados de bienestar, no estados ni benefactores, ni estados para unos cuantos, en realidad no nos hubiera hundido tanto como nos hundió, porque a final de cuentas hubiéramos tenido mayores agarraderas para poder enfrentarla en un momento dado, pero eso no se dio y nos mostró a una sociedad sumamente vulnerable que, reitero, estamos en crisis desde hace pues más de 40, 50 años y no podemos salir. Lo que me impresiona, y aquí entra mi aspecto rebeldón, digamos así, es que a mí lo que siempre me ha impresionado y he cuestionado, y hasta me indigna mucho, si soy muy honesto con ustedes, es que la crisis siempre nos da o nos pega de aquí para abajo. Pero aquí para arriba, nunca están en crisis. O si están en crisis, la solventan muy fácil, ¿no? Es lo que pasó y con esto concluyo. Es lo que pasó en la pandemia, cuando de repente empresarios mexicanos, grandes empresarios mexicanos, empezaron a cerrar ciertos negocios, dañando a personas que ganaban 2,000, 3,000 pesos al mes. Y te decían, no, es que el negocio pierde. Es que no podemos mantener esa rama del negocio porque pues, afecta
los millones y millones y millones que tiene el dueño de tal cine o que tiene el dueño de tal telefónica, ¿no? Entonces, ahí es donde yo entro a ese punto. Los mismos que generan las crisis son los menos afectados y los más dañados son aquellos que en un momento dado tendríamos que ser más protegidos por gobiernos que están totalmente sometidos al poder económico, ¿no? Doctora Violeta, un segundito nada más de la alusión que hizo Jesús. Yo me refería a Jesús, estoy de acuerdo contigo, por supuesto Obama tiene el récord de deportaciones, pero si en algún momento había la posibilidad de que Joe Biden se flexibilizara en cuestiones migratorias, no lo va a hacer por las cuestiones de las elecciones. Acuérdate que le dijo paciencia, ¿no? Con eso. Sí, no, Biden es un presidente muy débil, o sea, Biden es un presidente que hoy por hoy yo les puedo garantizar que incluso los demócratas votarían por cualquiera. Sí, ya lo dijeron, Biden, ya lo dijeron. Entonces, realmente el 40% lo apoya. Realmente más López Obrador fue a lavarle la cara a Biden que cualquier beneficio que hubiera podido tener el presidente mexicano en cuestión de imagen, ¿eh? Tiene el 33% de aceptación, es bajísimo, ¿verdad? Creo que hasta Naya le compite a Biden. Yo me refería dentro del Partido Demócrata, sí. Tiene el 38% hasta donde he leído en algunos artículos. Fíjate, yo estoy contigo, Héctor, no te apures, yo te apoyo, no le hagas caso a Jesús, no le hagas caso. Doctora Violeta, ¿usted cómo ve este tema? Porque más allá de que Biden lo que más ha hecho es caerse de la bicicleta, y todo lo demás que implica allí, hubo en esta reunión bilateral algunos acuerdos para combatir la inflación en ambos países. Esto atado a una serie de medidas que se han hecho muy públicas, han sido muy criticadas, cuestionadas. Se anunció, por ejemplo, que ayer el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, hablaba de que iba a haber 260,000 visas de trabajo. Lo presenta como si fuera una gran ganancia. Hay que revisar porque ese tipo de visas de trabajo existen hace décadas que existen visas H2A y H2B. Habrá que ver si van a ser más o menos, pero bueno, ahí está el dato. ¿Cómo ve usted esta visita y todo lo que implica en términos políticos para ambos mandatarios? En algún momento alguien decía que pues básicamente fue para tomarse la foto, porque Biden puede presumir que pues el gobierno mexicano aceptó los planteamientos que ellos pusieron en la mesa, y López Obrador puede decir, miren, no que no me iba a recibir. En fin, ¿cómo ve el tema, doctora? Sí, un tema muy, muy polémico, pero muy, muy interesante también de analizar. Y en esta pregunta que ustedes hacían, ¿no? De qué ganó México y qué ganó Estados Unidos con la reunión bilateral, a mí me parece que hay que poner varios aquí temas a discusión. Sobre todo, ¿no? A partir de lo que dice al final López Obrador, integración no es sometimiento, ¿no? No significa sometimiento. Eso me parece que es uno de los elementos que sintetizan desde mi perspectiva algo que quisiera comentar, ¿no? Primero, esta parte de cómo se posiciona, que es parte de lo que desde mi perspectiva muestra y ganó México, ¿no? Que el presidente mexicano se posiciona con dignidad frente a la nación más poderosa económica y bélicamente en el mundo. Eso es una de las cuestiones que me parece no menor, y no menor después de que AMLO pues no había asistido a la Cumbre de las Américas y bueno, todo lo que había pasado con las otras naciones, ¿no? Y bueno, irle a decir al hombre que encabeza la nación más poderosa del mundo, nos necesitan, ¿no? Están perdiendo su hegemonía, pues eso me parece también importantísimo. Y decirle en este tono, ¿no? Necesitan nuestra mano de obra. Pues eso, claro, nosotros también los necesitamos, pero también ellos nos necesitan, ¿no? Históricamente hemos comentado la mano de obra en los procesos migratorios de México hacia Estados Unidos han tenido y han sido muy funcionales y muy importantes para los Estados Unidos en términos pues salariales, de la creación de riqueza, pues México ha contribuido de una manera fundamental y bueno, le fue y le dijo, pues nos necesitan, hagamos un acuerdo y eso me parece que es también importante. Ahora también otro elemento importantísimo es esto de los recursos, ¿no? Y el territorio mexicano, no olvidemos que incluso le dice, pues nosotros pusimos o seguimos poniendo 800,000 barriles diarios, se los mandamos a ustedes, el 72% de su producción de petróleo,
Y pues también ese es otro elemento que hay que considerar, que también eso está en la discusión de lo que fue a plantearle el presidente, ¿no? Es decir, pues no solo es la mano de obra que necesitan, debemos de hacer un acuerdo para beneficiar a los migrantes mexicanos en el sentido de que ustedes pierden la hegemonía frente a China, ¿no? Que ese es otro de los elementos también muy, muy interesantes. Y nosotros podemos hacer un bloque, ya lo discutimos hace unos días, si estamos o no estamos de acuerdo, pero esa es una posición que me parece de dignidad que va y le dice el presidente. Ahora, hay otro elemento que también es importantísimo y que también ya lo comentábamos hace unos días, es que le dice: nosotros decidimos de manera soberana nacionalizar el litio. Y después, bueno, le dice, estará a la disposición para la modernización tecnológica de la industria automotriz de nuestros países, ¿no? Entonces, no le dice, pues solamente es de México, sino lo pone también a la disposición en este contexto, insisto, de pérdida de hegemonía frente al avance que está teniendo China a nivel mundial, ¿no? Y bueno, por otro lado, además de estos elementos, me parece que es muy, muy importante pues dejar muy, muy claro y mostrarlo en México y bueno, sobre todo en México, pero en el mundo, pues cómo se le trató a López Obrador en Estados Unidos, a diferencia, ¿no? Hace unos días Ernesto pasaba un video, ustedes pasaban aquí un video en Momentum, de Pedro Miguel, me parece, de cómo fueron recibidos los presidentes en otros sexenios, diciéndoles asesinos, bueno, y un montón de elementos y de ataques hacia ellos por todo lo que estábamos viviendo. Y aquí lo que hubo fue una muestra de apoyo, desde mi perspectiva, pues muy emotiva, y una muestra de apoyo brutal, así la podemos decir, y que eso dice mucho, que también eso es algo de lo que México ganó y que, bueno, ese apoyo pues se ve fuerte y es de los migrantes que se tienen que ir, ¿no? Entonces se van y aún así, bueno, pues están dando un fuerte apoyo al gobierno de López Obrador. Otro elemento, y ya con eso iría casi concluyendo, es esta parte de lo que fue la famosa foto, ¿no? Del apoyo empresarial que hubo también en Estados Unidos por parte de algunos empresarios y bueno, también ahí de principales empresarios, de los principales empresarios mexicanos, ¿no? Vimos a Slim, pero a otros empresarios también de gran poder en Estados Unidos. Y que eso me parece también importantísimo también mencionarlo. Con eso comentaría Alberto y compañeros. Gracias, Violeta. Héctor Javier Sánchez, bueno, si tuviéramos el contraste de cómo es atendido o recibido o la posición que tiene un mandatario como el presidente López Obrador, pues a mí se me viene esa imagen también de cuando está Enrique Peña Nieto con el presidente, con Trudeau, y con Obama, y tiene el trastabilleo, él se va para un lado y estos se van para el otro. Se me viene un contraste pues fuertísimo con lo que toca al posicionamiento y la manera en que es atendido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo logró tanto en el gobierno de Trump, que también lo trató con respeto. De hecho, el presidente ha dicho, tenía ya yo mi plan B, si Donald Trump se salía de lo que habíamos acordado y nos daba un golpeteo, yo ya tenía la manera de responderle, tenía su segundo paquete ahí de discurso. Ahora hay una situación que es la que quisiera mezclar entre el tema de la visita bilateral con la situación de la inflación que estamos teniendo en el país. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el manejo que ha tenido el presidente López Obrador para tratar de contener la inflación? El día de ayer, precisamente, el empresario Carlos Slim le reconocía que era una decisión acertada, pues tratar de tener el índice inflacionario subsidiando la gasolina, por ejemplo, que es una decisión importante que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay unos críticos de esta decisión, otros no. ¿Cuál es tu punto de vista
en estas decisiones de contención inflacionaria en nuestro país, Héctor? Fíjate que mi punto de vista es que es acertado lo que ha hecho el presidente, sin ser un AMLover ni mucho menos, pero creo que sí ha logrado. Bueno, pues ahí están las cifras a nivel mundial que se tienen. México es uno de los países con menor afectación pues en todo el mundo, ¿no? Y recordemos que estos niveles de inflación y estos niveles de pues, inestabilidad económica que tienen, no solo se quedan ahí, ¿eh? Habría que ver países como Sri Lanka, por ejemplo, la misma Argentina que ya mencionaban hace rato, cómo problemas económicos se pueden traducir pues, a las cuestiones de inestabilidad política. Y eso pues podrían hablarlo varios gobernantes de ellos, ¿no? En cuanto a la visita que se tiene de López Obrador allá en Estados Unidos, a mí me parece que fue muy buena, pero que podríamos dividirlas en dos partes, ¿no? Uno, las ganancias o pérdidas a corto plazo y las ganancias o pérdidas a mediano y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, las de corto plazo, perdón, fueron absolutamente favorables a López Obrador. El posicionamiento, ya lo mencionaron, no solo la recepción, digamos, que le dan migrantes mexicanos allá en Estados Unidos, sino la visita a la vicepresidenta allá en Estados Unidos. Recordemos que no fue una visita de Estado, entonces obviamente pues esto lo hacía en un tono más informal, y le haber ido a presentar una serie de proyectos, no solo una problemática, la comparación que ya mencionaba Violeta que hace con China, que incluso si ven ustedes las portadas de los distintos periódicos, mientras el Reforma pone ahí que Biden le corrigió la plana, otros pues obviamente hablan de la interlocución que sí hubo ahí, ¿no? Y obviamente pues también el encuentro con empresarios en donde se habla ahí de una inversión o de planes de inversión de 42,000 millones de dólares. Y a mediano plazo habría que ver si esto se traduce en la realidad o no. Recordemos la enorme dependencia tecnológica que tenemos con Estados Unidos y económica también, ¿no? Ya mencionábamos que entre un 70 y 80% pues depende el comercio mexicano de este país. La negativa que ha tenido Estados Unidos de los famosos 4,000 millones de dólares versus los 40,000 millones de dólares o más que ya se han enviado a Ucrania. La cuestión de las visas temporales, las mencionaba Alberto. Una cosa es que ahí estén las visas temporales, pero otras cosas que se puedan usar, ¿no? Y que se pongan a disponibilidad. Por ejemplo, las mismas visas que se tienen ahora para ir a Estados Unidos si una persona quiere ir, bueno, en el mejor de los casos me parece que ya son en el 2023 cuando te van a dar la siguiente cita, ¿no? Habría que ver si se concretan las inversiones y habría que ver si efectivamente el plan de reducir aranceles entre México y Estados Unidos funciona, que eso también podría ser un alivio más, digamos, una herramienta más para que México y Estados Unidos logren bajar, pues ahora sí que en una sumatoria de medidas, la inflación que tienen los dos países. Y otro punto que tampoco deberíamos de perder de vista es la posibilidad de conflictos que se tengan, digamos, a través del TEMEC. Es decir, ya hay empresas estadounidenses haciéndose quejas de que el gobierno mexicano está incumpliendo todas las expectativas y los acuerdos que se tenían en el TEMEC. Entonces habría que ver si estas prosperan, si no son apoyadas o si son apoyadas por el gobierno estadounidense y que de alguna forma toda esta serie de medidas pues redunden en lo que ya comentaba también Jesús hace rato, ¿no? Las diferencias salariales que tenemos aquí en México son brutales, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, hay gente que gana 180,000 pesos, pero hay gente que gana 300 o 400 pesos por semana, es decir, 1,200 pesos por mes. Y estas inequidades son justamente las que habría que combatir. Y en este entorno, pues esperemos que las inversiones que se hagan, tanto fuera como dentro del país, pues no solo hagan crecer el pastel, sino también pues permitan que se distribuyan las rebanadas, porque hasta ahora las rebanadas se quedan solamente entre el 1 y el 10% de la población. Sí, tiene razón, Héctor Javier, también lo mencionaban en el chat al surro en torno a las visas temporales. El tema no es que estén, como bien mencionan ustedes, sino a quién se las van a dar, porque hasta ahora la dinámica es que se entregan en muchos casos ya a organizaciones, alguna especie de sindicatos y algunas que parecen mucho a traficantes de personas, pero bueno, no son tan sencillas de conseguir. Jesús, ¿tú cómo ves todo este tema? ¿Qué te parece la reunión? Tú también eres de los que se estuvieron clavando ahí, si el presidente se sentó bien, si los zapatos estaban correctos, el color de los calcetines, la corbata luego estaba correcto. En fin, dime tú tus impresiones. Mira, yo soy un experto en el lenguaje corporal y te puedo decir que debido a tu lenguaje corporal me doy cuenta de que estás sentado. Esa es la realidad. A mí la verdad... De piernas cruzadas. De piernas cruzadas.
y en cualquier momento llega Mateo. A lo que voy es esto, mira, hablando en serio, sí, creo que hay varias aristas de esta reunión, algunas ya expresadas brillantemente por Héctor y Violeta. En el tema de la narrativa, a mí de verdad me parece que se está cayendo ya de este lado en una posición, y perdón que utilizo un calificativo así, pero una posición patética. Es decir, en lugar de analizar, como se está haciendo ahorita, el tema precisamente de las visas, en lugar de analizar si se cedió o no se cedió más en materia migratoria, en lugar de analizar si Andrés Manuel López Obrador efectivamente se paró frente a Biden y le hizo ver la necesidad que Estados Unidos tiene en México y que siempre lo han sabido, pero siempre se han negado a ver. De repente nos topamos con un sector de la prensa que se volvió experto en lenguaje corporal, con un sector de la prensa que le fue mal porque le fue mal, punto. No importa ningún análisis. Le fue mal porque se sentó mal, le fue mal porque no se volvió los zapatos, le fue mal porque no se desabrochó el saco, le fue mal porque Biden estaba sentado de una manera en donde las puntas de los pies estaban hacia adelante y por lo tanto esa mayor seguridad. Dije, entonces yo soy un hombre sumamente inseguro porque mi vida me he sentado con los pies por delante, no sé, o sea, de verdad, a mí me pareció ya un argumento bastante lamentable que utilizó la oposición y varios medios de comunicación. Y esto me remonta a lo que acaba de comentar Héctor, la forma como se manejó esta gira, con titulares que en muchas ocasiones, dices, muestran una línea editorial que está hecha para golpetear, una línea editorial que está hecha simplemente para minimizar todo lo que sea Andrés Manuel López Obrador. Algo que señaló Violeta, y vale la pena mucho también destacarlo, mediáticamente en cuestión periodística, son las imágenes de cuando Andrés Manuel López Obrador llega a Estados Unidos, cuando López Obrador está en Estados Unidos. Y efectivamente, no se trata de ser AMLover ni mucho menos, lo hemos cuestionado muchas veces, pero no puedes dejar de lado esa cercanía o esa empatía o esa simpatía que genera el presidente de la República entre los paisanos, entre ciertos sectores de la población que son mayoría. Y eso no lo habíamos visto en ningún presidente mexicano. Y eso es algo que la oposición no entiende, que la oposición no alcanza a comprender por qué Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno, y no estoy vanagloriándolo ni mucho menos, es un fenómeno en cuestión de popularidad política, es un fenómeno en cuestión de personalidad política. Eso no lo entiende la oposición y por eso caen en discursos, señalamientos que están lejos de cuestionar realmente los errores que ha cometido esta administración. Lo hemos platicado ustedes y yo en varias ocasiones. Se tendría que estar cuestionando el tema migratorio. Se tendría que estar cuestionando la militarización literal de la frontera sur de este país en beneficio de los Estados Unidos y el daño que genera a Centroamérica y el daño que genera también a las comunidades originarias de nuestro país, en Chiapas, por ejemplo, y Héctor no me dejará mentir. Se tendría que estar cuestionando esos aspectos que son para mí las grandes derrotas que ha tenido esta administración en relación con los Estados Unidos. El tema migratorio, el control migratorio desde la frontera sur. No estar cuestionando si el presidente de la República se durmió o no se durmió, si Biden se durmió o no se durmió, si se agacharon y no se veían. La verdad, sí me parece que hemos caído ya en una discusión como medios de comunicación muy, pero muy lamentable, en donde lo que importa no es un análisis de fondo, lo que importa es simplemente la línea que tenga para golpear en un momento dado al presidente de la República, hasta el punto de caer en acusaciones verdaderamente clasistas y no darse cuenta o no quererse dar cuenta, como este tema del inglés. No puedo entender que haya gente que hoy por hoy siga cuestionando que Andrés Manuel López Obrador no habla inglés. Biden no habla español. ¿Y quién está cuestionando a Biden de eso? O se ha destacado que Andrés Manuel López Obrador ha hablado con comunidades indígenas en su idioma. Eso no se ha destacado, ¿eh? No se ha dicho, oye, qué bien que el presidente se preparó para hablar con tales con este idioma, con esta lengua. Nunca se ha dicho nada en los medios. ¿Por qué? Porque entonces no es importante. Son declaraciones de conductores de televisión, de conductoras de televisión de noticias, que están cayendo en el clasismo solamente para dañar la imagen de una presidencia. Y nos escapamos de un debate serio y de arrojar análisis a fondo, como hace Violeta y hace Héctor, para entender realmente la trascendencia de esta visita. Para mí, lo más importante de esta visita, y lo mencionó Violeta y coincido con ella, es uno, que López Obrador se para de frente a Biden en un momento en donde viene una recesión económica, en donde China está más que presente en el continente americano ya, en donde la guerra en Ucrania ha redefinido fronteras en materia europea, y López Obrador le recuerda a Biden, ustedes nos necesitan. Y nos necesitan tal vez en este momento más ustedes que a nosotros por esta presencia que está teniendo China.
Y hay que analizar entonces si las medidas anunciadas por López Obrador realmente son tan triunfalistas o tan importantes en materia migratoria, o solamente también son una carta de presentación. Y al final, para mí, Andrés Manuel López Obrador fue a esta gira, como se lo mencionaba, a hacerle un favor literal a un Joe Biden, a una Kamala Harris, que están hoy por hoy en el suelo en materia electoral y que con una política errónea, con una presencia débil, con una presidencia que no camina, están abriéndole la puerta de regreso, si no a Donald Trump, sí al trumpismo, sí a la ultraderecha que está cada día más fuerte en los Estados Unidos, porque en el Partido Demócrata no vislumbran hoy por hoy a un candidato fuerte que pueda competir con lo que ya está en el Partido Republicano. Entonces, por ahí sería desde mi punto de vista, lo lamentable de los medios y de la oposición, y me parece que fue una gira que dentro de todo pues fue exitosa para el político tabasqueño. Micrófono, Ernesto. A mí realmente me puede fascinar las respuestas que luego da López Obrador, más allá de que luego seamos críticos de él también, comentarios como lo de que si pues el saco, que si se lo dejó abrochado cuando estaba sentado, y dice, pues, ¿cómo no hacerlo? Pues si se me ve la panza, pues, y habla de los tamales de chipilín y empieza a cotorrear en ese sentido me parece que es pues un viejo lobo de mar que se sacude ese tipo de comentarios tan clasistas. Y escapa Ernesto de la discusión de fondo. Sí, sí, o sea, finalmente, y por ahí va mi pregunta, Violeta, es en lo que toca específicamente a los Estados Unidos en este encuentro bilateral que tuvo con México, con el presidente López Obrador. ¿Qué ganó Estados Unidos en este encuentro bilateral, Violeta? Bueno, pensé que me ibas a preguntar de los tamales de chipilín, entonces dije. Es que a mí me gustan más los de Mumu. Ni modo. No, a mí los de chipilín, a mí los de chipilín. No, podemos hacer una encuesta, pero son más ricos los de chipilín. Ah, no es cierto. No, los de Mumu. Bueno, sí, yo también le iba a decir a Jesús, bien interesante lo que estaba señalando y lo del saco, ¿no? Lo del saco que no se lo había desabrochado justo por esto, así es que nos leímos el pensamiento ahí, Ernesto, de que cómo finalmente contesta López Obrador siempre, que hace que, pues yo creo que más gente lo quiera, ¿no? Dar esa respuesta. Oigan, pues, ¿cómo me voy a desabrochar el saco si se me va a... Después van a decir que estoy panzón por los tamales de chipilín, por los chilaquiles, creo que dijo la guajolota también, ¿no? También dijo de la guajolota. Entonces, pues esas respuestas que da, que en verdad, cuando yo la escuché, pues me gustó, más gente lo quiere y eso es algo que enoja, pero él lo ha sabido hacer muy bien, ¿no? Muy bien. Eso me parece importante. Ahora, ¿qué ganó Estados Unidos? ¿Qué ganó Estados Unidos? Es una pregunta importante también. Yo lo que les decía es, finalmente México le va y le propone lo pone a su disposición esta mano de obra, incluso poco, me parece, se ha analizado lo del programa Bracero que él señaló, que él proponía una especie ya ahora en el siglo XXI, ¿no? Actualizado y del programa Bracero. Y bueno, pues también el programa Bracero tuvo muchos beneficios para los Estados Unidos. Entre esos beneficios, pues fue que para ellos fueron beneficios, pero para nosotros no, pues fue no pagarles a todos los que estuvieron involucrados en este programa Bracero y siguen estando, pues muchos años después, muchas décadas después, las deudas pendientes con esos trabajadores que ya muchos han muerto, pero muchas de las familias todavía lo siguen reclamando. ¿Qué ganó Estados Unidos? Pues irle a poner a su disposición pues un programa o la propuesta de un programa similar a este programa de Bracero, insisto, con esta mano de obra, que además pues es una mano de obra pues que trabaja muchísimo, es una mano de obra que poco se encuentra o con estas características y que poco se encuentra en el mundo, ¿no? Lo ha dicho muchas veces López Obrador, una mano de obra que puede, nuestros migrantes, ¿no? Que pueden trabajar pues 2 turnos
y que pues eso a ellos les conviene e insisto, como decía Jesús, lo necesitan, ¿no? Y lo otro, pues, es permitirles también esto que ha sido muy sonado en la prensa, permitirles a los estadounidenses venir a cargar su gasolina en el territorio mexicano en un momento en que la crisis más fuerte de los precios de los Estados Unidos es por la gasolina, decíamos hace ratito. Entonces también, por eso decía hace rato, le pone a la disposición la mano de obra, el territorio y los recursos, ¿no? Que también podríamos hacer esa lectura de que, bueno, eso también nos traería a nosotros alguna desventaja, pero bueno, eso lo está poniendo ahí a la disposición y que gana Estados Unidos, pues eso, ¿no? Ahora, yo no sé ustedes cómo o qué decir de que Joe Biden se haya ido cuando todavía estaba el presidente en Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor es intrascendente, pero puede ser también un mensaje, ya ustedes me comentarán, ¿no? Y bueno, y algunas reuniones que se suspendieron, no sabemos qué ocurrió, pero que se suspendieron y que, bueno, todavía falta transparentar. Sabemos que Joe Biden en el discurso, después del discurso que dio López Obrador, le responde, siendo que ese no era parte del protocolo, ¿no? Le responde y como ya lo habíamos comentado, responde diciendo, pues no estamos perdiendo la hegemonía, sí están perdiendo la hegemonía desde hace mucho tiempo, y responde con datos erróneos, ¿no? Dice algunas cosas que no son reales, como esto que ya habíamos comentado de la inflación. Dice es el país que menos inflación tiene, o el menos afectado en la inflación. Y yo decía, ¿será que nada más está contando a 3 o 4 naciones en el mundo y todas las demás no contamos? Porque si uno revisa la lista de la inflación en el mundo, pues resulta que hay muchísimos países, ¿no? No solamente en América, sino en Europa y en otros espacios que tienen menor inflación que Estados Unidos. Y bueno, él dice, somos el país con menos afectación. Y bueno, pues yo pensaba si no nos está considerando como naciones a nivel mundial, ¿no? Eso, Ernesto. En el contexto en el cual se encuentra Joe Biden, el Partido Demócrata, el crecimiento del supremacismo blanco, la crisis económica, por la pandemia, las críticas por la posición de Biden ante la OTAN y ante la guerra de Ucrania, China, que ya no está, digamos, tocando el patio trasero, sino que está ya muy metido dentro de toda América Latina y de Estados Unidos. En todo este contexto, la lista de prioridades que tiene encima Joe Biden, su propia vicepresidenta que anda para abajo, la posibilidad de perder las legislativas de noviembre, ¿representa una ganancia la visita de Andrés Manuel? ¿Cómo la podría aprovechar finalmente, Héctor Javier? Fíjense que es muy interesante plantear la pregunta si ganó Estados Unidos o ganó Joe Biden como tal, ¿no? Yo la pondría en el segundo punto. Si ustedes ven los diarios estadounidenses, fue una noticia de poco impacto, nunca fue una portada, digamos, por ahí venía ahora sí que en titulares secundarios, pero lo que sí creo que Joe Biden pues fue eminentemente viendo hacia el voto latino. Bueno, hay a quienes no les gusta esa clasificación, el voto hispano, voto latino, como le quieran llamar, pero estamos hablando de 11.6 millones de votantes, de los cuales aproximadamente el 60%, 65% son de origen mexicano. Entonces estamos hablando de que casi 1 de cada 10 votantes en Estados Unidos para las elecciones que se vienen en noviembre son de origen pues, de México hacia abajo, ¿no? Y recordemos, está en votación el Senado y está también la Cámara de Representantes. Entonces a mí me parece que fue un acto más enfocado, digamos, a fortalecer el vínculo entre el Partido Demócrata y ahora sí que las personas hispanoparlantes que hacia Estados Unidos como tal, ¿no? Por supuesto que pues, en este juego, digamos, geopolítico, en este juego de poderes, pues ahí van ganancias primarias y ganancias secundarias, como también pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Yo creo que fue más enfocada esta situación y que, pues, en cosas que no ha podido controlar o que los han manejado mal desde Estados Unidos, la misma guerra de Ucrania, que a mí me parece que ha sido absolutamente muy mal manejada. Ahí le están inyectando gasolina al fuego. Ya vemos que a Rusia le ha impactado muy poquito las cuestiones de las sanciones económicas
Y ahora sí que los que están castigando van a ser los principales afectados, ¿no? Ahora que empiece el invierno allá en Alemania y entonces países europeos y que carezcan, digamos, de los insumos rusos, a ver cómo les va a ir por ahí, ¿no? Y por supuesto, lo que ya hablábamos al principio de este programa, ¿no? Entonces creo que es por ahí, creo que fue un posicionamiento más partidario que he visto desde una nación como tal, y que obviamente pues López Obrador muy inteligentemente aprovechó estas circunstancias para posicionarse fuera y para posicionarse dentro. Y además, y con esto termino, pues aquí los gobiernos que hemos tenido hasta anteriormente López Obrador jamás se habían preocupado por hablarle a la gente de abajo, jamás, siempre tratando de corregir sus formas, sus asesores de cómo debían vestirse, cómo debían peinarse, ¿no? Por ejemplo, así Jesús con su copete así para el ladito, ¿no? Y así cosas de estas, ¿no? Pero estas cuestiones de que te ves mal, te sientes mal, etcétera, jamás se me han preocupado por ellos. Y es una cosa que López Obrador también aprovecha muy bien, ¿no? Entonces me parece que la gente se siente representada con un presidente que no se preocupa por qué dirán los de arriba, sino obviamente pues comunicarse en un lenguaje lo más coloquial posible con la población. Bueno, con eso quiero despedirme, perdón, tengo una reunión y nos vemos el próximo viernes, si todo va bien, si no me dejan aquí solito. Pues más te vale que te Nos vemos, quedaste. nos vemos. Yo ya me peiné, después de Hoy no me peiné, perdón, Héctor. Sí. Hoy no me Es que peiné. Ahí no está fueron ahora. sus asesores, ¿verdad? Lo único que tuvo asesores fueron Alberto y Jesús, ¿verdad? Bueno, Un abrazo. gracias, Héctor. Violeta Gracias. también se tiene que despedir. Violeta, si gustas. No, pues nada más, muchísimas gracias por el espacio y un abrazo, Héctor, Jesús, Alberto y Ernesto y a la audiencia. Muchas gracias, lindo día. Hasta luego, Gracias, doctora, gracias. de su cafecito. Bueno, Gracias. pues, mi querido Jesús Escobar, ya para despedir, hay una suerte de comentarios que hizo el presidente el día de ayer de manera ya mucho más enfática contra varios, pues, personajes políticos de los Estados Unidos, e hizo un amago ahí que dijo, bueno, cada funcionario, cada persona pública, cualquier político que trate mal a los migrantes, lo vamos a exhibir aquí en las mañaneras. Eh, Parece un comentario menor, tal vez no lo es tanto, y no sé qué tanta incidencia crees que pueda tener el hecho de que lo comente en las mañaneras. A mí que me he hecho dos reportajes que tienen que ver con la percepción de migrantes en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, lo hice, y en el estado de California. Y bueno, la gente que ve al presidente López Obrador en las mañaneras es verdaderamente impresionante, la gente mexicana en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu valoración sobre este tipo de amagos que hace el presidente? Fíjate que hay una realidad, mi querido Ernesto, mi querido Alberto. En Estados Unidos hay un sector que sí está enojado con Andrés Manuel López Obrador, que sí está molesto con las posturas que ha asumido el presidente de la República, desde que no felicitó de inmediato a Joe Biden hasta el tema de la cumbre, donde decidió no asistir porque no se invitó a todos los países. No quiere decir que sea el gobierno de Joe Biden, pero sí representantes tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, así como también varios empresarios de la Unión Americana que están inconformes por la forma en cómo se llevó a cabo la nacionalización de litio. Y son poderes que pesan en la Unión Americana y que a través precisamente de políticos, a través precisamente de medios de comunicación, llevan a cabo acciones para demostrar esta molestia, esta inconformidad. Una de ellas es las posturas cada vez más duras, cada vez más radicales hacia los migrantes, hacia cualquier posibilidad de una discusión de regularización, hacia cualquier posibilidad de una legalización. Entonces, me parece que esta postura del presidente de la República es muy ad hoc a cómo él maneja ese tipo de relaciones. Ya lo hizo, no olvidar, mi querido Ernesto, mi querido Alberto, ya lo hizo con el caso de Ted Cruz y de Mark Rubio, cuando se involucraron en la discusión en México, en la mañanera salieron ambos, sobre todo el caso concreto de Ted Cruz, que se aventó una puntada por ahí, una declaración en el sentido de que el presidente de México pues tenía que rendirle cuentas a los legisladores republicanos y demócratas. Me parece que el hombre no ha superado el ADN imperialista, ¿no? Me recuerda a María Amparo Casar, ¿no? Que también por ahí le pidió a Ken Salazar que se involucrara en la vida interna de nuestro país. Entonces me parece que esa forma de operar del presidente de la República no es de sorprenderse. Él sabe el peso que tiene mediáticamente, incluso más allá
de la frontera. Él sabe perfectamente que puede influir en los votantes, no, si no en los votantes, sí en la ciudadanía, en los migrantes mexicanos que están de aquel lado. Entonces Andrés Manuel López Obrador se comporta como Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿esto traerá consecuencias en la relación con los Estados Unidos? Bueno, hay que comentar que en noviembre viene Biden, ¿no? O sea, la cumbre de los líderes de América del Norte viene Biden. Entonces, a mí me sorprende, y voy a retomar la narrativa que mencionábamos anteriormente, cuando no lo felicitó de inmediato, aquí en México, varios medios de comunicación dijeron, cuidado, casi casi nos va a invadir Biden, está enojadísimo porque no lo felicitó. No pasó nada. Cuando fue el tema de la cumbre, que está doblemente enojado Biden porque López Obrador no va a ir, lo acaba de recibir. Otros dicen, ¿para qué fue? ¿No? Si ni siquiera lo van a recibir bien. Y lo recibieron sin ningún tipo de problema Kamala Harris y Joe Biden. Entonces, se cae mucho en exagerar lo que está pasando en la relación entre Estados Unidos y México, y es de origen. A raíz de la derrota de Trump, hubo varias voces en la oposición que dijeron, ahora sí con Biden, Andrés Manuel López Obrador se las va a ver negras, en pocas palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy cercano a Trump. No ha sucedido eso, ¿por qué? Porque Biden es parte de un gobierno pragmático, porque dentro de todo entiende precisamente la necesidad que hay de México en el entorno mundial, en el contexto mundial, y sabe perfectamente que no puede caer en presiones o acciones tampoco que a la larga le traigan más consecuencias, y lo sabe porque tiene un lobista profesional en este territorio que es Ken Salazar. Ken Salazar, que mucha gente ha hecho bromas de su amistad con Andrés Manuel López Obrador, incluso creo que por ahí le estaba tomando fotos a López Obrador durante la visita, pero que Ken Salazar es un tipo que tiene un colmillo largo y retorcido, y que sabe perfectamente que en este momento tienen que operar distinto a lo que lo han hecho en años anteriores para poder consolidar por lo menos la posibilidad de que el Partido Demócrata pueda alcanzar mejores resultados electorales, convenciendo a un votante latino y convenciendo a un votante de origen hispano, de un origen mexicano, de que tiene una buena relación con el presidente de México. Eso me queda clarísimo. Entonces estamos ante un escenario en donde Andrés Manuel López Obrador sabe jugar sus cartas, tú lo mencionabas, sabe cómo relacionarse con Trump, sabe cómo relacionarse con Biden, pero que no podemos obviar que sí hay sectores enojados por parte de la Unión Americana, de poder económico, de poder político, que van a estar instrumentando a los alcances que llegan a tener, incluso de este lado de la frontera, para llevar a cabo enfrentamientos con el presidente de la República. Entonces, me parece que vienen meses nuevamente de muchos discursos, pero que en el plano tal cual, yo creo que en este momento también Estados Unidos tiene problemas más serios que enfrascarse en una discusión o en un rompimiento o un enfriamiento de relaciones con México, ¿no? Como diría el dicho, nadie es monedita de oro, mi querido Jesús. Sí, no, ni Ernesto peinándose, o sea, no, tampoco. No dije nada, ¿eh? Sí, Mira, aunque la mona se vista de seda, ¿verdad? Hermano, es una cuestión de cabello. O sea, si no tienes cabello no te puedes peinar, hermano. Y me digas que estoy a nada de eso, cabrón. Bueno, un abrazo, mi querido Jesús. Igual, fuerte abrazo a los dos.